Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios por este hermoso día. Sean todos bienvenidos a este canal de Ofe Comparte. Hoy les voy a compartir cómo hacer unos sabrosos tacos dorados de papa. También vamos a preparar esta deliciosa salsa verde y los ingredientes los pueden pasar a checar en el espacio de descripción. Ahí se los voy a dejar detalladamente. Así es de que, amiguita, amiguito, te invito a que te pongas tu mandil y me acompañes a la preparación de esta sabrosa receta del día de hoy. Y muchísimas gracias a todos mis amiguitos que están llegando por aquí a instalarse en esta casita. Dios me los bendiga abundantemente. Y bueno, vámonos con la preparación de esta rica receta. En una ollita pongo a cocer las papas, son 5 papas medianas. Y le voy a poner agua suficiente que las cubra. Un poquito de sal al gusto. Y una vez que suelte el hervor, tapamos y dejamos cocinando por unos 12 minutos. Para la salsa verde vamos a ocupar una taza de agua, un manojo de cilantro. Así, es pequeño este manojito. Los chiles van a ser suficientes como tú lo desees de picante. Un trozo de cebolla, un diente de ajo, tomates verdes, estos tomatitos son pequeños, no son tan grandes, y voy a ocupar 7 tomates, ya los lavé perfectamente, sal al gusto y la mitad de un aguacate. Pongo en el vaso de la licuadora el cilantro que ya corté así en trozos, los chiles también los corté en trozos, el trozo de cebolla, el diente de ajo, los tomates y el aguacate. También le vamos a poner sal. Bueno, primero agua y sal al gusto y licuamos muy bien. Así nos ha quedado esta salsa verde. Vean el espesor, así es como me gusta para estos deliciosos tacos. Enseguida voy a exprimir el jugo de medio limón. Esto es para que dure un poquito más la salsa. Para saborear nuestros deliciosos tacos vamos a ocupar lechuga que vamos a picar. Vamos a necesitar también queso fresco. Este queso tengo aquí 1/4 de libra que vamos a rallar, y estoy ocupando esta crema mexicana que es muy rica, y salsa que ya la hemos preparado. Pasamos a la estufa y después de 12 minutos vamos a ver qué tal van. Introduzco un cuchillo y este penetra fácilmente, quiere decir que las papas ya están. Así es que escurro y dejo enfriar un poquito y enseguida en un bol las pongo. Voy a cortarlas un poquito para ayudar a ahorita que las machaque sean más fácil. Y enseguida voy a poner 2 cucharadas de este queso que ya rallé, del que vamos a ocupar para prepararnos los tacos. Y 2 cucharadas voy a ocupar. Esto es para que sepan más deliciosos esos tacos. Y sal al gusto. Y machacamos muy bien. Vamos a ocupar tortillas, obviamente, para nuestros taquitos, y sal vegetal para freírlos. Llevo a calentar las tortillas al horno de microondas por 1 minuto y medio. Y enseguida, ya caliente las tortillas, ponemos, ahora sí que la cantidad que tú gustes ponerle al taco, pero es importante compactar la papa en la tortilla. Si tú no haces este paso, la papa se te va a salir de la tortilla a la hora que la estés friendo o a la hora que lo estés enrollando. Es importante compactarla y luego enrollar. Y en este momento, si tú gustas ponerle un palillo, aquí se lo puedes poner. Yo ya no se lo pongo porque yo ya tengo la práctica y no se me abren a la hora que yo los frío. Pero si tú estás aprendiendo a preparar esta receta, estos tacos, sí te sugiero que le pongas el palillo para que sea más fácil para ti. Pero una vez que lo sirvas, pues no se te olvide quitarle los palillos, y principalmente cuando lo van a comer los niños. Es parecido como si untaras la masa en la hoja del tamal, más o menos así. Bueno, y de esta manera vamos a hacer todos los taquitos, así vamos a prepararlos para llevarlos a freír.
En un sartén pequeño le pongo suficiente aceite vegetal y espero a que este se caliente. Ya está perfectamente caliente el aceite. Ahora vamos a poner el taco y con la abertura hacia abajo lo ponemos en el aceite con mucho cuidado. Esto es para que selle y no se abran los tacos. Así es de que vamos a esperar de 4 a 5 minutos a fuego medio bajo. Y así vamos a esperar a que se cocinen, se doren de un lado. Y después de ese tiempo los volteamos. Después de ese tiempo de 5 minutos volteamos ya nuestros tacos. Vean, ya están doraditos, bien ricos. Y este tip que me dio mi amiguita Gris, mi hermanita de la iglesia, mi hermana Gris me dio este tip de cocinarlos a fuego bajo para que se doren bien bonito y te duren más días de dorados tus tacos. Y una vez que ya están, los retiro y en un recipiente con una toallita absorbente ahí paradito los pongo a escurrir. Y para preparar los tacos, lo primero que vamos a hacer, que le voy a poner suficiente salsa. Y bueno, yo preparé esta salsa verde, pero si tú tienes en casa una salsa verde, roja, de la salsa que tú gustes, te vas a ver exquisito estos tacos. Pero a mí me gusta mucho utilizar este tipo de salsa para los tacos. Así es de que le pongo suficiente y enseguida le voy a poner lechuga. También va a ir al gusto la lechuga. Y enseguida ponle crema, ponle la cantidad que gustes. Ahora sí que ponle crema a tus tacos. Date el lujo de ponerle crema a tus tacos. Suficiente para que te sepan deliciosos esos sabrosos tacos. Y también queso fresco, ponle la cantidad que tú gustes ponerle. Así es de que así nos está quedando la receta del día de hoy. Tacos dorados de papa. Y vamos a probarlos a ver qué tal nos quedaron. Quedaron súper sabrosos estos tacos de papa. Así es de que te invito a que los prepares y los disfrutes con tu linda y hermosa familia. También te invito a que compartas este video si te ha gustado. Así es de que nos vemos en el próximo video. Deseo que pases un bonito día, bonitas tardes, bonitas noches. Bye bye.